Muy bien, siendo las 7 en punto, damos inicio a nuestra jornada, a nuestra hora de entrevista. Contamos, como les contaba, con la presencia de dos personas muy especiales dentro de nuestro equipo de trabajo. Nuestro tema de hoy es la entrevista a Alexandra Beltrán Manchola, quien es autora del libro La voz de los pétalos, de próxima publicación. Nuestro tema de hoy son los mensajes que nos dan las flores. Entonces, muy bienvenidos, Raúl, Alexandra. Yo voy a contarles muy brevemente quién es cada uno de ellos para luego dejarlos en esta conversación que esperamos sea muy amena, muy cercana y que lleguemos a esa esencia maravillosa de ese mensaje que nos quieren transmitir las flores. Nuestro público también puede participar, podrán dejarnos sus comentarios, sus preguntas para nuestra autora invitada y con gusto al final de la sesión las transmitiremos a Alexandra para su respuesta. Contamos con la presencia de Raúl Guzmán González como entrevistador. Raúl es poeta con pregrado y maestría en filosofía, ambos de la Universidad de La Salle. Es escritor, editor, gestor cultural, autor de Estrella del Alba, 3 ediciones. Su segunda edición fue una de las obras ganadoras de la convocatoria para autores autopublicados Filbo 2021. Las huellas de la esperanza, primera y segunda edición, coautor de Mensajes del Niño Interior y uno de los compiladores del libro Filosofía para ser niños del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP. Director del proyecto Quinza, El Bosque del Colibrí y codirector de la editorial 89079. Y contamos con la presencia de Alexandra Beltrán Manchola, autora del libro La voz de los pétalos, como les comentaba, en proceso de publicación. Alexandra es ingeniera química con especializaciones en temas relacionados con la administración y la gerencia de sistemas de gestión de calidad y seguridad y prevención de riesgos profesionales. Ha realizado además estudios en técnicas de coaching, sanación energética, astrología, naturismo y nutrición consciente. Desde hace más de 10 años facilita círculos de mujeres, conversatorios, grupos de estudio y talleres de autoconocimiento y autocuidado, principalmente para mujeres. Se considera una creadora de experiencias a través de la palabra hablada y escrita, buscando alegría, comprensión, armonía, nutrición, tranquilidad y nuevas formas de ver la vida. La química que aprendió en la ingeniería le ha dado paso a la alquimia que transforma. Sus experiencias, búsquedas y proceso de crecimiento y sanación la han llevado a crear y ofrecer espacios de conversación, acompañamiento y aprendizaje para nutrir la vida de todos en todos sus ámbitos. Su acercamiento al mundo de las flores hace parte de su sensibilidad natural por la armonía y la belleza. Les dejo entonces con este interesante diálogo y en manos de Raúl y Alexandra. Margarita, está linda la mar y el viento. Lleva esencia sutil de azar. Yo siento en el alma una alondra cantar. Tu acento, Margarita, te voy a contar un cuento. Buenas noches para todas las personas que nos están escuchando. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Alexandra. Un placer estar contigo en este instante para dialogar sobre ese libro que próximamente va a aparecer, La voz de los pétalos. Bueno, muy interesante que nos hables por qué utilizas un epígrafe tomando un fragmento del poema Margarita de Rubén Darío para iniciar tu libro. Empecemos a hablar de ello. Hola Raúl, buenas noches. Yo también contenta de estar aquí conversando contigo. Buenas noches para todos. Margarita la fui recordando durante el proceso de escritura del libro. La recordé porque la margarita es una de las 38 flores que hacen parte del libro. Y
Y vino a mi memoria desde la infancia, porque Margarita fue uno de los poemas que en las clases de español y literatura, la profesora de ese tiempo nos lo mostró y nos lo enseñó, y me acuerdo como perfecto del libro y del dibujito que traía, y nos lo aprendimos. Y yo me acuerdo aún de gran parte de ese poema, y me parece, y entonces lo busqué y lo releí, y me parece bellísimo, y me pareció muy apropiado como incluirlo. Además, porque como parte de las sincronías que se fueron dando durante el proceso, la margarita quedó elegida como la flor que va a estar en la portada del libro, que no era lo pensado inicialmente. Entonces fue como una sincronía de margaritas, algo así. Pues me parece muy interesante porque en la vida hay que estar muy atentos a las sincronías, a los signos que se nos van presentando. Más que casualidades en la vida encontramos seguramente causalidades y contamos con esa atención. Bueno, el libro se denomina La voz de los pétalos. ¿Cuál es la importancia simbólica de los pétalos en la composición de la flor? Los pétalos, pues es lo más visible de la flor, ¿cierto? A través de los pétalos realmente es que la flor expresa su belleza. En los pétalos está el color, en la disposición de los pétalos normalmente está la forma. Entonces, por eso la voz de los pétalos, ¿no? Pues como si la flor se expresa, como que la flor habla a través de los pétalos, ¿no? De cómo los abre, cuándo se abre. Hay flores que son del ciclo diurno, entonces cómo se abren por la mañana cuando sale el sol, cómo vuelven y se cierran al atardecer cuando ya se está oscureciendo. Hay flores que tienen pétalos de diversos tamaños. Entonces, realmente, como yo lo siento, como lo percibo, la flor habla a través de los pétalos. Sí, de acuerdo, Alexandra. Es importante recordar que precisamente por la belleza de los pétalos es que se logra que los animales logren la polinización. ¿Por qué? Los, Porque los pétalos son sumamente llamativos. claro que sí, los polinizadores llegan atraídos por los colores de las flores, ¿no? Ellos son, digamos, es como si el color fuera como el farito que hace señas para que el polinizador venga y cumpla esa función reproductiva, ¿no? Las flores son pues el órgano de reproducción de la planta. Entonces, por supuesto que juegan un papel vital en esa diseminación de las semillas, ¿no? Entonces, que vengan los polinizadores y vayan llevando el polen para que se fertilice y puedan germinar otras plantas, otras flores. Entonces, sí, el color allí es vital y, por supuesto, los pétalos de la flor hacen parte importante de todo ese proceso, que es bello también, ¿no? Sí. Es evidente tu gusto por las flores. ¿Qué representan ellas en tu vida? Yo siento, bueno, es evidente más bien también, como tú me dices, es evidente tu sensibilidad por las flores, tu gusto por las flores, y sí. Pero yo siento que es que las flores realmente están presentes siempre en la vida de todos, ¿no? Puede ser que uno sea más o menos consciente de ello, más o menos sensible con ello, pero las flores siempre están. Desde que nacemos es posible que le hayan llevado un ramo de rosas a nuestra mamá a la clínica.
las flores se usan cotidianamente para expresar muchas cosas, ¿no? Se regalan en diferentes ocasiones, los jardines están frecuentemente adornados con flores, o sea, hacen parte realmente integral de la vida de todos, ¿no? No solo de la mía. Pero sí, o sea, a mí me han gustado siempre las flores, me gusta admirarlas, me gusta vestirme con flores mucho. Me gusta eh, sentir su aroma también, usar, por ejemplo, aceites esenciales con aromas de flores, cremas con aromas de flores. Realmente las he disfrutado siempre mucho, pero eso pues es una sensibilidad como muy natural, ¿no? Como que ha estado ahí, como que ha venido conmigo sin buscarlo mucho. Sí. Alexandra, si viajaras en el tiempo y escudriñaras en la memoria, ¿encontrarías alguna anécdota con las flores? Bueno, yo no recuerdo en este momento algo como en especial, ¿no? Como una anécdota especial acerca de las flores. No recuerdo algo así en este momento. Lo que sí es un poco lo que te decía hace un momento, ¿no? O sea, cómo, cómo han estado siempre presentes en mi vida y cómo las he disfrutado enormemente siempre, ¿no? Y mientras estaba diciendo esto, me llegó a la memoria una anécdota con flores. Fue alguna vez, ya estaba, ya era adulta, trabajaba eso, y me llegó un ramo divino de flores, pero así de esos empacados en una caja súper especial, de las flores más finas y eran de un admirador secreto, o sea, no iban firmadas por nadie, era un regalo anónimo. Entonces, fue algo que me sorprendió mucho y disfruté mucho esa belleza inesperada y anónima de un regalo de flores, por ejemplo. Ya. Bueno, te voy a hacer una pregunta que resulta también interesante. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos viviendo experiencias en el mundo de la vigilia, pero también vivimos experiencias en el mundo onírico. Ujú. ¿Recuerdas algún sueño con flores? No especialmente tampoco. Yo suelo recordar mucho los sueños, suelo soñar mucho, pero no tengo en este momento un recuerdo con flores. Pero sí me acuerdo, un sueño con flores, pero sí me acuerdo de una película que no se llamaba Más allá de los sueños. No sé si la viste alguna vez. Sí, sí, sí Entonces, recuerdo. en esa película, bueno, el protagonista iba como suponiendo que existe un mundo al que vamos después de dejar después de morir. Entonces él iba por allá a rescatar a su esposa porque se había quitado la vida y bueno, todo lo que pasa, pero finalmente luego llegan como a lo que podríamos denominar el cielo, ¿no? Sí, Y el cielo estaba lleno de flores por todos lados, de flores de colores y de flores que sucedían como en una pintura, ¿no? Que tú pasabas por el lado de las flores y el color te quedaba pintado así. Y me acuerdo de él, de esa película, por lo de los sueños, pero también porque un poco las flores también se han asociado como a ese otro mundo que podemos llamar, a ese otro reino, a esa otra dimensión que podemos llamar el paraíso, ¿no? O el jardín del Edén, o el cielo, ¿no? Rodeado de flores. Entonces, fíjate que los que escriben acerca del tema, los poetas, los guionistas de las películas, cuando hablan del cielo, cuando se habla del paraíso, cuando nos imaginamos el paraíso, nos lo imaginamos lleno de flores, ¿no? Como sí, vistoso y colorido. Entonces también nos conecta como con esa dimensión más sutil, que tú entraste a ella como por el lado de los sueños, pero realmente las flores nos conectan con ese mundo más sutil también de lo más
intuitivo, de lo que se percibe más con esa sensibilidad de la que tú has mencionado cuando me preguntabas por mi sensibilidad acerca de las flores. Entonces es un mundo al que uno realmente se va acercando, no tanto desde el intelecto, no tanto desde la razón, sino más como una afinidad y como una atracción que hay por esa sutilidad, por esa belleza y por eso que evocan las flores en nosotros, ¿no? Porque Sí. indudablemente, eso que yo te decía, si tú entras a un jardín bellísimo, lleno de flores, de colores, de diferentes especies de flores, unas muy grandes, otras pequeñas, pero muy colorido. ¿Qué te produce eso? ¿Qué sientes cuando entras a un espacio así? Entonces, yo, por ejemplo, me siento contenta de poder admirar la belleza. O sea, yo disfruto muchísimo admirando la belleza. Viene una sensación como de alegría y también como de paz, como de calma, como de querer estar ahí. Entonces, fíjate que alrededor de las flores suceden montones de cosas, ¿no? Las ferias de las flores, los desfiles de los silleteros. El otro día, en esta semana, en un video que hice, hablaba de ese espectáculo del florecimiento de los cerezos en Japón. Bueno, en todo el mundo suceden eventos y se disfruta mucho alrededor de las flores, ¿no? Y eso no es de ahora, ha sido de siempre. Cuando uno empieza a leer la historia de las flores, entonces empieza a hablar desde la antigüedad, que los griegos, que los egipcios, o sea, desde allá las flores eran utilizadas con fines de belleza, con fines medicinales. Mm, si tú te fijas, por ejemplo, en la India, a los maestros, a los gurús se los adorna y a los dioses, que ellos tienen un montón de dioses, a las imágenes, a las estatuas de los dioses, se los adorna con guirnaldas de colores. Entonces, realmente la simbología que tienen las flores en la vida de los humanos, en la vida del planeta, es muy grande y muy especial. Vamos a jugar un poco con la imaginación, Alexandra. Hace un momento tú nos hablabas de ese paraíso, o llamemos ese cielo lleno de flores. Cuando tú desencarnes y te encuentres en ese mundo que llamamos del más allá, En el cielo. ¿con qué flores quisieras encontrarte inicialmente? Ay, no sé. Jazmines, por ejemplo. Jazmines. Eh, ¿Por qué jazmines? Ay, no sé, me encanta. Bueno, a mí me gustan muchas flores realmente. Me encantan las rosas, por ejemplo. Las orquídeas me parecen también bellísimas. Em, no sé, el jazmín, a pesar de no ser, de que no es una flor tan común en nuestro medio, pues digamos que sí es común en cuanto a que es fácil verla no sé, en algunos jardines, porque además esa es la otra cosa, ¿no? Que de cada flor uno dice el jazmín, la rosa, pero cuando ya se pone como a leer un poquito del tema, pues más ya el estudio desde lo científico y todo eso, pues hay un montón de especies de cada flor, ¿no? Porque entonces se han Sí. ido cruzando y han venido, que eran originarios de un país y vinieron para el otro, entonces hay un montón de especies. Entonces del jazmín hay un montón de especies, hay amarillos, hay blancos. Entonces puede ser que sea medio común, pero a veces uno pasa por el lado y no lo identifica. Pero hay una cosa que es inconfundible del jazmín, como también es inconfundible de muchas flores, el aroma, ¿no? El Tú aroma. pasas y lo hueles y es inconfundible. O sea, el jazmín huele muy rico, me encanta y por eso digo que jazmines, me imagino así, jazmines blancos me recibirían allá en mi paraíso, en mi cielo. Qué maravilla. Bueno, tú eres muy amiga de reunirte con círculos de mujeres.
Yo te conozco aproximadamente, si no estoy equivocado, unos 8 años y siempre te he escuchado que tú te reúnes con mujeres a diversas actividades. Entonces me gustaría preguntarte qué relación se establece entre lo femenino y el lenguaje de las flores. Cuando yo, antes de responderte, te pregunto yo, ¿tú cuando te imaginas una flor, te la imaginas más relacionada con lo femenino o con lo masculino? Yo me la imagino más con lo femenino, porque además estamos muy familiarizados culturalmente con mujeres que tienen nombre de flores. Encontramos rosas, violetas, magnolias. En cambio es difícil encontrar un violeto, un margarito. No, eso no es usual. Seguramente los hay, pero es poco común. Sí, sí, la esencia misma de las flores es muy femenina, ¿no? A pesar Sí, de que bueno, ya desde la botánica y todo eso, pues claro, las flores entonces también tienen como su parte masculina, su parte femenina, pero la esencia de las flores yo la siento y la percibo muy femenina también, ¿no? Porque es muy sutil. O sea, cuando tú ves una flor es, lo que te refleja es sutileza, es belleza, es colorido, depende de la flor, hay flores que son muy suaves, por ejemplo los pétalos de una rosa, y hay flores que son súper delicadas, como una violeta, por ejemplo, así que es pequeñita y muy delicada. Entonces se relacionan mucho con características de lo femenino, ¿no? Entonces puede ser por eso que coinciden los nombres de ciertas flores con los nombres de ciertas mujeres. Tal vez para evocar un poco esas cualidades de la flor, ¿no? O sea, que si yo me llamo Rosa, de pronto de alguna manera quiero evocar, encarnar las cualidades que tiene esa flor. Mm, por ejemplo, las rosas que se han utilizado, pues, desde hace mucho tiempo como símbolo del amor, ¿no? Del amor humano en cuanto a que las rosas han inspirado, pues, como muchas otras flores, canciones, poemas, dedicatorias, aún se regalan rosas para expresar sentimientos, para expresar amor, pero también fíjate que, por ejemplo, las rosas se relacionan mucho con la energía de la Virgen María. sí. O sea, muchas de las expresiones de la Virgen, porque pues bueno, sabemos que ella es una, pero tiene muchas expresiones, están rodeadas de rosas, ¿no? Sí. Hay santas rodeadas de rosas, diosas, eh, de Afrodita, otras, de por otras ejemplo. culturas rodeadas de rosas, de flores. Entonces realmente sí, sí es un símbolo muy, muy de lo femenino, ¿no? Muy de esa energía femenina. Y tú me preguntabas por los círculos de mujeres normalmente, en los círculos de mujeres también hay flores, ¿no? También hay flores que acompañan esos círculos, que los embellecen, que los alegran, que están ahí presentes también con pues con esa energía particular que ponen las flores, ¿no? Es más, yo menciono pues en el libro, en su parte inicial, que para mí este libro es una ofrenda que yo le hago a la Madre Divina. Yo entiendo la Madre Divina como esa energía femenina, eh, pues que está en conexión con el todo, ¿no? Que puede estar expresada de diversas formas, una de ellas la Virgen María, pero hay otras muchas expresiones de esa energía de la Madre Divina, y para mí el libro es una ofrenda para ella precisamente por esa característica sutil y de conexión que hay con lo femenino, ¿no? Sí.
Hace un momento tú nos hablabas que las rosas tienen una expresión que es muy válida en el mundo del romanticismo, pero también lo encontramos, y después tú lo citas, en el mundo de la mística, ¿no? Incluso encontramos, por ejemplo, un movimiento que se llama Rosacruz, ¿no? Porque claro, que tiene que ver con la rosa, ¿no? Tiene que ver con la rosa, exactamente. Y además la rosa tiene una característica muy especial, porque por una parte, la rosa nos ofrece la fragancia de sus pétalos, la delicadeza de sus pétalos, pero también tiene espinas. Entonces es muy válido para hablar que en el mundo hay que aprender a convivir con las experiencias que nos ofrecen los pétalos y también con las experiencias que nos pueden ofrecer las espinas. Sí, es cierto, Sí. es cierto. Y volviendo al tema de lo femenino y cómo lo femenino entra en diálogo y entra en unión con lo masculino, aquí hay algo muy interesante y es el punto de la inspiración. En tu obra, precisamente, tú hablas de mensajes para inspirar. Eh, Cuéntanos un poco cómo logras tú, en primer lugar, llegar al trabajo escritural a partir de la inspiración. Entonces, una pregunta podría ser de una manera muy directa, ¿qué es lo que a ti te inspira en la cotidianidad? Bueno, yo siento que hay muchas cosas que me inspiran, ¿no? Y dependiendo del momento, pues no necesariamente uno está inspirado por la misma cosa, pero realmente como todo este proceso, por un lado, de escribir, que yo de una u otra forma siempre lo he hecho para mí, muy, o sea, de forma muy natural, sin tener realmente pues como formación en técnica escritural o nada de esto, sino como muy desde una forma de expresión. Eso ha estado como siempre allí presente conmigo y la idea de un libro empezó como a gestarse allí sin buscarla tanto realmente, a raíz de un muy buen amigo que tiene una editorial. Entonces, realmente con tu compañía fuimos como empezando a explorar esa escritura y fuimos llegando a lo que es hoy La Voz de los Pétalos. Realmente no era algo como tan planeado, se fue dando, se fue construyendo. Y para mí esa inspiración va llegando, pues desde, por supuesto, desde las mismas flores, pero también desde esa energía que yo hablo de la Madre Divina, ¿no? Para mí, esa conexión con la Madre en sus diferentes expresiones, bien sea la Virgen, bien sea eh, la Madre, que así se conocía también a la compañera espiritual de Aurobindo, que tenía también una conexión muy especial con las flores. Esa inspiración me fue llegando por allí, ¿no? Yo el año pasado hice un retiro y estuve como muy en contacto con sus enseñanzas, con ella de alguna manera, con esas flores y yo pienso que por ahí me fue llegando poco a poco el mensaje y la inspiración que siguió, o sea, allá como que se sembró la semillita y esa semillita fue germinando y fue creciendo y fue floreciendo
en lo que hoy es el libro, ¿no? Tú nos hablas de la madre espiritual, pero también encontramos que una de tus facetas es ser madre. Y el libro tú lo dedicas a tu hija única. Sí. Hablemos un poco de esa experiencia de Alexandra Beltrán como madre. Bueno, yo siento, como lo sentirán muchas mujeres que también han sido mamás, pues que esa experiencia es única, ¿no? Que lo que trae a la vida ser madre es algo único y muy especial, ¿no? Lo que se despierta a raíz de ser madre, ¿no? Eh, Ese aspecto de lo femenino que sale a la luz cuando somos madres, ¿no? Ese instinto maternal que nos hace como volvernos conscientes de cosas que tal vez antes no veíamos, ¿no? La madre, tanto en su, o sea, no importa si lo ves en su significado de arquetipo, o si lo ves en la madre divina, o si lo ves en la madre humana que tiene sus hijos, o incluso también en los animales, la madre generalmente, no siempre, pero generalmente cuida, ¿no? Acoge, abraza, tener esa posibilidad como mujeres de gestar, de en nuestro útero poder tener una semilla, un embrión y ver cómo él va creciendo y cómo se forma y cómo finalmente se da luz, pues es una experiencia maravillosa y yo creo que esa conexión que hay, o sea, eso que se despierta cuando somos mamás, pues es lo que hace que también esa misma energía la podamos poner en otras cosas, ¿no? En proyectos, en acogerlos de la misma manera, nutrirlos, cuidarlos y poner como esa energía también al servicio, ¿no? Al servicio también de algo que tú mencionabas hace un momento, que es al servicio también de cuidar lo masculino, ¿no? Y de integrarlo también, y de acogerlo, porque hemos vivido mucho tiempo como en esa tensión y en esas luchas como de poder entre lo masculino y lo femenino. Entonces, también, digamos que aunque estamos hablando mucho de la expresión de las flores como parte de la energía femenina, como estamos hablando de los círculos de mujeres, de cosas muy sutiles, eso no quiere decir que las flores o este caso los mensajes de las flores que están en la voz de los pétalos sean exclusivamente para mujeres, ¿no? Todo lo contrario. Realmente están disponibles para todos. Y yo diría muy especialmente también para los hombres, para ayudarlos a reconectar también con esa parte femenina que hay en ellos, ¿no? Con esa energía que es más suave, que es más acogedora que hay en ellos también. Es decir, que esto no es el hecho de que estemos hablando de las flores relacionadas con la energía femenina, no quiere decir que sea una cosa de mujeres, ¿no? O que ¿De sea una acuerdo? cuestión de género, para nada, nada que ver. O sea, estamos hablando más desde lo energético, desde lo sutil, pero por supuesto que esa energía que está allí está disponible para todos, ¿no? Sí, Em, sobre todo si tenemos en cuenta que también hay una faceta de la madre que es nada menos la tierra, la madre tierra, donde tanto lo masculino como lo femenino necesitamos aunar esfuerzos para poder integrarnos con la madre tierra, porque la madre tierra nos está haciendo hace ya mucho tiempo grandes llamados
Incluso ya podemos decir que hay gritos de la madre tierra. Totalmente. Entonces, la voz de los pétalos lo podemos ver como una invitación a reencontrarnos con la naturaleza en todas sus expresiones. Y a propósito de hablar de la madre tierra, de la naturaleza, tú tienes ancestros en la región del Huila. Háblanos un poco de tus ancestros y esos vínculos que tus ancestros tienen con el campo, con la vida de contacto permanente con la naturaleza. Ujú. Bueno, antes de contestarte eso, quería decir algo con respecto a lo que estábamos hablando, de que tú mencionabas también, pues, esa relación de la tierra. Es que fíjate que la planta, pues, por un lado toma de la tierra, o sea, tiene sus raíces en la tierra y toma de la tierra los nutrientes que necesita, el agua, para que ella pueda crecer, pero también recibe la luz del sol, ¿no? O sea, sin sol, sin los rayos del sol tampoco podría crecer. Entonces ahí también está lo simbólico representado, ¿no? De esa unión del cielo y la tierra, de lo masculino y lo femenino, ¿no? Y no puede existir, la planta no podría existir ni sin lo uno ni sin lo otro. O sea, si tuvieran en los nutrientes de la tierra y el agua, pero no tuviera sol, pues no podría sobrevivir. O al contrario, si tuviera sol, pero no tiene lo demás tampoco, ¿no? Entonces ahí también es un reflejo y un claro ejemplo de cómo esas dos energías se necesitan integradas para que pueda haber un verdadero florecimiento. Sí, En cuanto a los ancestros, bueno, aquí hago un paréntesis, es que he tenido como un poco afectada la garganta y todavía en las noches el frío me hace dar un poquito de tos, entonces me van a oír toser de vez en cuando. Sí, efectivamente, mis ancestros por parte de mi mamá tienen origen en el Huila y un origen que es muy del campo, ¿no? O sea, muy de ese contacto con la naturaleza. Mi mamá, por supuesto, ella se vino para la ciudad y después de muchos años decidió volver a vivir en esa finca donde vivían sus padres, donde se criaron, ella y sus hermanos. Una finca totalmente rodeada de naturaleza, muchas flores, por supuesto. Y yo tuve contacto con eso desde muy chiquita. Pero yo diría mentiras si dijera que es que entonces desde muy chiquita yo estuve súper conectada con el campo y todo eso. No, o sea, a mí me costaba porque yo era, le tenía como miedo a muchas cosas. Pero digamos que entonces desde ahí ha sido todo el proceso de, como de poder ver la naturaleza con otros ojos y conectarme con ella con otros ojos y ir reconociendo como ese valor que tiene la conexión con la naturaleza también para mi propio proceso de crecimiento y de autoconocimiento, ¿no? Porque es que hacia allá es que va también un poco la cosa, hacia que, como tú lo decías hace un rato, realmente a través de la naturaleza y a través de conectarnos con ella, es que podemos también empezar a reconocer cosas en nuestras, cosas que suceden en nuestro interior. Y es como también podemos empezar a dejar de sentirnos separados de todo, ¿no? Como si yo vivo en la ciudad, por ejemplo, entonces como si el campo fuera, la naturaleza fuera algo que no tiene nada que ver conmigo. Y no es así, ¿no? O sea, todo está relacionado, todo, mmm, todas nuestras acciones influyen en el todo también, ¿no? sí.
¿Qué pueden esperar los lectores de tu libro, Alexandra? Ay, un libro bello, pueden esperar un libro muy bello, un libro lleno de mensajes bellos que inspiran. ¿Inspiran a qué? A aprovechar esa energía que tienen las flores para despertar en nosotros todas esas cualidades que ellas representan, para despertar en nosotros el amor, el valor de la amistad, de la colaboración, del juego, de la alegría, de todas esas cualidades que ellas están representando, ¿no? Entonces a lo que nos inspiran los mensajes de esas 38 flores que están en el libro es a ser más conscientes primero de ese regalo que la divinidad nos ha dado a través de las flores, que están ahí disponibles para nosotros, y aprovecharlas para despertar en nosotros esas cualidades, ¿no? Que nos van a ayudar a conocernos más a nosotros mismos, a tener más conexión con nuestra alma. Y como a despertar un poco de este mundo de ilusión, ¿no? De muchas de apariencias, de muchas cosas que creemos que son esenciales, pero que realmente no lo son, ¿no? Perfecto, me parece muy, muy interesante esa visión integradora, porque en este momento de la historia de la humanidad hay que buscar, ante todo, integrar. Y ahí podemos hablar un poco de la figura de la tejedora. Hay que tejer puentes, tejer con el hilo de la existencia cotidiana esos encuentros que nos permitan trascender. Pero si hablamos de trascendencia, interesante de pronto que tú nos expliques un poco, porque hemos escuchado aquí a lo largo de esta conversación la palabra divinidad, ¿no? Cuando se habla de divinidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Nos estamos refiriendo a religiosidad? ¿Nos estamos refiriendo a espiritualidad? ¿O no hay ninguna diferencia entre una y la otra? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo siento que pues es como muy particular de cada persona, ¿no? De cómo interpreta eso que yo estoy nombrando como divinidad, que para mí tiene más que ver con espiritualidad, ¿no? Yo lo nombro así, pero realmente puede ser, o sea, yo soy creyente, no necesariamente religiosa, pero yo definitivamente creo que hay una energía superior, por llamarlo de alguna manera, que hay algo más grande que nosotros, que es de lo que somos parte también, ¿no? Que es conciencia. Entonces, pues algunos lo llaman Dios, otros lo llaman el universo, otros lo llaman la fuente. No sé, como cada quien lo viva y lo sienta y lo lleve a cabo y lo exprese en su vida con religión, sin religión. Digamos que es como una manera muy particular de expresarlo. Yo cuando hablo de divinidad, hablo como de esa energía que es conciencia pura, que es conciencia pura de amor, de la cual provenimos, a la cual pertenecemos, de la cual somos parte. Para mí es eso. Muy bien, Alexandra. Importante es establecer ese discernimiento frente a un campo tan amplio como es el de la espiritualidad y donde desde todo punto de vista encontramos una gran diversidad de miradas y de tendencias.
pero también se trata de poner el acento más en lo que nos une como humanidad. Y aquí entraríamos a hablar incluso de la perspectiva ética, de cuál es nuestra postura frente al mundo. Y cómo esa ética también está muy relacionado con el campo de la estética, de la belleza, porque de acuerdo con las conversaciones que hemos realizado en diversos escenarios, tú eres una persona muy afín a comprender la vida desde la belleza. Pues ahora estamos hablando a raíz del libro del el tema de la belleza de las flores, pero por ejemplo, en tu historia vital también es muy importante la alimentación consciente. Tú degustas los sabores, ¿no? Incluso podríamos pensar en articular pues esos sabores con los perfumes de las flores. Y en el libro tú además señalas algunas recetas. Hablemos un poco de eso. Bueno, es que entonces, en el libro van a encontrar, por un lado, esos mensajes de inspiración de los que estábamos hablando, esos mensajes que nos invitan a una reflexión sobre esa cualidad que está representando la flor, sobre cómo está presente esa cualidad en nuestra vida y en caso que no, cómo podemos promover y potenciar la presencia de esa cualidad en nuestra vida para que se desarrolle. Pero también viene para cada una de las flores una sugerencia de práctica para conectar con la energía de la flor, porque pues hay muchas maneras de conectar con las energías de las flores, desde contemplarlas en la naturaleza, en un lugar abierto, en un jardín botánico, en el campo, simplemente contemplarlas y desde el silencio y desde la apertura y la disposición a conectarnos con ellas, ver qué pasa allí en este intercambio, que nos dicen las flores, que nos susurran los pétalos. Pero también hay otras maneras de incorporarlas en nuestra vida, ¿no? A muchos nos gusta, no sé, tener flores en nuestra casa, en nuestro jarrón o en macetas. Muchos usan o usamos, porque yo hago parte de ellos, esencias florales también para ayudarnos pues a manejar ciertas cosas, a activar otras. Hay también aceites esenciales de flores, que también se los mencionaba yo hace un rato, que a mí me gustan mucho. Entonces, en el libro se sugieren también algunas prácticas más concretas, más cotidianas, inclusive hoy en día, pues no, mentiras, no es hoy en día, desde hace mucho también, sino que tal vez se ha puesto un poquito más de moda últimamente, o se le da más publicidad a usar flores en la cocina, ¿no? Entonces también hoy en día hay incluso unos chefs que se especializan en hacer recetas con flores, porque las flores, pues además de aportarle el sabor, el aroma, les aportan belleza, ¿no? Eso que tú estás diciendo. Entonces hoy en día es muy común que uno le pongan la florecita en la ensalada, y eso, nada más eso ya te aporta como esa cierta sensación de la que yo hablaba hace un rato cuando ves una flor. Entonces es un poco eso lo que van a encontrar también en el libro, y en ciertos momentos y en ciertos aspectos se une con eso que estabas hablando de también utilizar las flores en la cocina, ¿no? Sí. Bueno, importante que hablemos un poco de las cartas
llamemos las cartas, llamemos los mensajes que están acompañando el libro, Ujú. porque esta es una manera de jugar, también es una manera de generar una propuesta didáctica para ese encuentro con las flores. Háblanos un Sí. poco de ello. Bueno, entonces, el libro, pues realmente está compuesto del libro como tal y de un juego de cartas, o un mazo de cartas. En el libro, pues están los mensajes, las prácticas de las que les estaba hablando, pero también teniendo en cuenta que ojalá pues todos tuviéramos la oportunidad de tener las flores allí a la mano, tener jardines cercanos o inmensos donde podamos ir y conectarnos directamente con la flor, pero en muchos casos pues no es así. Entonces vienen 38 cartas, cada carta con la imagen de una de las flores. O sea, son 38 cartas con fotografías de las flores, para que también desde allí, como tú decías, podamos conectarnos con ellas, podamos visualmente conectar con la imagen y con la belleza de esa flor y con lo que nos inspira la flor. Entonces es como una combinación de la imagen que viene en la carta con el mensaje que nos inspira, con la cualidad que esa flor nos ayuda a desarrollar, con la práctica de alguna acción sencilla que todos podemos hacer en casa para conectarnos con la flor y también, ¿por qué no?, jugar un poco con ella, ¿no? O sea, jugar me refiero a que puede ser algo también que además de enaltecernos el espíritu, pues nos produzca momentos de gozo, momentos de placer, momentos de alegría. Bueno, ya encontramos aquí también en pantalla a Sandra. Gracias, gracias. Yo vengo aquí a traerles los mensajes de las personas que han estado conectadas a nuestra transmisión. Entonces, vamos a darle la bienvenida a María Herrera. Ella te saluda, Alexandra. También está Carlos Roberto Barbosa. Él comenta lo siguiente, él dice, los pétalos es la manera llamativa de atraer a los polinizadores para que empiece el proceso de transformación, perpetuar su siguiente generación. También María Herrera nos comenta, me encanta lo que dices sobre los pétalos y cómo las flores son parte de nuestra expresión emocional. Yo quiero un momento aquí aprovechar que María Herrera yo le digo a Adriana, Adriana me hizo es otra de esas sincronías bonitas que no estaba previsto desde el inicio, pero Adriana es quien me dibujó las margaritas para la portada del libro. Entonces aquí te agradezco también en público porque son unas margaritas divinas con las que quedé muy, muy contenta. Bueno, muy bien. Adriana también nos comenta que es un mundo muy sutil, intuitivo, donde las flores atraen per se. También nos comenta que Adriana tiene dificultades en cortarlas y ponerlas en jarrones. Las disfruto realmente sembradas, acostarme junto a ellas e incluso usar su cuerpo vital para ayudar a sanar mi cuerpo con infusiones. Mira, qué bonito. Así es. Es eso. Y además tenemos un saludo de Sorangi Villegas, Obregón, quien envía un saludo especial a Alexandra y a Raúl. Entonces, no sé si quieras, Alexandra, conectarnos con nuestros participantes, dándoles alguna respuesta entonces a esas opiniones que han manifestado acá online. No, agradecer, agradecer por acompañarnos, por oírnos, por patrocinarnos. Él se ríe, Carlos, cuando le digo que es mi patrocinador. Agradecerles por estar aquí, por oírnos.
Esto que menciona Adriana, pues es así de fácil, ¿no? Y es así de simple y de cotidiano como lo que ella mencionaba, de sentarse al lado de las flores, de sentir cómo su energía la cura, de tomarse una infusión con la intención. O sea, no tenemos que hacer nada extraordinario para poder tener esos beneficios de conectarnos con ese mundo sutil de las flores. Gracias, Alexandra. Yo los dejo entonces para que hagan el cierre de nuestra entrevista de hoy. Bueno, ya para cerrar este espacio tan agradable que hemos tenido en esta noche de octubre, me gustaría dejarlos con un fragmento de el texto de Alexandra, precisamente que se refiere a la Margarita. Comenzamos hablando del poema de Rubén Darío y ahora cerramos con una expresión del libro que dice: la margarita es una flor que evoca sencillez, juego y alegría. Nos trae recuerdos de la infancia, de los juegos de los niños con amigos y los primeros amores. Con sus vivos y variados colores traen a nuestra mente imágenes de primavera, de campos y valles florecidos. La autora nos dice en otro párrafo respecto a la margarita: algunos dicen que su encanto se debe a que es una ninfa que se transformó en una modesta flor silvestre para pasar desapercibida. Entonces, con este bello mensaje del texto de Alexandra, a raíz del tema de la margarita, pues los invitamos a ese encuentro con el niño, con la niña interior de cada uno de ustedes, que los invita a jugar, a ser muy creativos en la vida. Y esperamos que nos estén acompañando para el lanzamiento del libro. Ya estamos en el proceso de edición de todo lo que significa esta ardua labor, y agradecemos mucho la participación de ustedes acompañándonos en esta noche. Muchas gracias. Gracias, Raúl, y gracias a todos. Buenas noches.